Cuando tengamos que tomar decisiones, busquemos a Dios. Reflexionemos hoy sobre un poderoso ejemplo de perseverancia y compromiso con la obra de Dios que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 21 al 28. Este pasaje nos presenta la misión de Pablo y Bernabé y cómo, tras enfrentar muchas dificultades y peligros, regresan a las comunidades donde habían predicado el Evangelio para fortalecer la fe de los nuevos creyentes. Este gesto de amor y cuidado revela el valor de la persistencia en la fe, así como la importancia de apoyar a los hermanos en el camino cristiano. El pasaje bíblico nos dice: y, habiendo anunciado el Evangelio en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciendo que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Y, habiéndoles, en cada iglesia, elegido ancianos, orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, se dirigieron a Panfilia. Y, habiendo anunciado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí navegaron hasta Antioquía, donde habían sido recomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, relataron cuán grandes cosas Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron allí no poco tiempo con los discípulos. En el libro de Hechos, el contexto de los capítulos anteriores revela que Pablo y Bernabé pasaron por grandes pruebas durante su jornada misionera. Al anunciar el Evangelio en las ciudades de la región, enfrentaron resistencia, amenazas e incluso persecuciones violentas. En Listra, por ejemplo, Pablo llegó a ser apedreado, pero milagrosamente sobrevivió y, junto con Bernabé, continuó predicando el Evangelio. Al regresar a estas ciudades, Pablo y Bernabé muestran cuánto les importaba la fe de esos nuevos conversos. Incluso arriesgando sus vidas, regresaron para animar y fortalecer a los hermanos, porque sabían que esos cristianos enfrentarían, muchas veces, dificultades y persecuciones similares a las que ellos mismos habían vivido. Con sus palabras, los apóstoles confirman el ánimo de los discípulos, diciéndoles que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Dejan claro que, aunque el camino de la fe está marcado por desafíos, está lleno de esperanza y conduce a la comunión con Dios. Al establecer ancianos en cada iglesia, Pablo y Bernabé toman una decisión crucial para la estabilidad de las comunidades de fe. Los ancianos eran líderes que guiarían y cuidarían de la iglesia local, ayudando a los nuevos cristianos a crecer espiritualmente y a mantenerse firmes en la fe. Este acto demuestra la importancia de la organización y del liderazgo espiritual en las iglesias, así como la necesidad de elegir personas que puedan orientar, proteger y servir como ejemplos de fe para el pueblo. Este compromiso se sella con oración y ayuno, mostrando la seriedad y dependencia de Pablo y Bernabé del poder de Dios para dirigir esta elección. Al final de su misión, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, donde habían sido comisionados para este viaje. Allí, relatan todo lo que Dios hizo por medio de ellos, enfatizando que fue el propio Señor quien abrió la puerta de la fe para los gentiles, permitiendo que aquellos que antes estaban alejados conocieran la salvación. Este testimonio marca el inicio de una nueva fase en la misión de la Iglesia, la expansión del mensaje de Cristo a todos los pueblos, sin distinción. Este pasaje nos trae una lección preciosa sobre la importancia de la perseverancia en la fe, del amor al prójimo y de la responsabilidad de cada cristiano en apoyar y fortalecer a sus hermanos en el camino con Cristo. Así como Pablo y Bernabé, cada uno de nosotros enfrenta desafíos en su camino de fe. La Biblia nos enseña que el camino del discípulo a menudo es estrecho y requiere determinación, pero nos garantiza que Dios nos fortalece y está con nosotros en cada paso. Pablo y Bernabé nos recuerdan que, para permanecer firmes, necesitamos una comunidad de fe que nos apoye. En nuestros días, esto significa que debemos valorar la comunión y la fraternidad con nuestros hermanos en la iglesia, pues, a través del apoyo mutuo, nuestra fe se renueva. Cuando Pablo y Bernabé exhortan a los discípulos a permanecer en la fe, nos muestran que la fe no es solo una decisión inicial, sino una elección diaria de confiar en Dios, incluso cuando las dificultades se acumulan. Cada tribulación que enfrentamos puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en el Señor y profundizar nuestra relación con Él. Además, al establecer ancianos para liderar cada iglesia, los apóstoles demuestran la importancia de líderes espirituales que estén comprometidos con la palabra de Dios y con el cuidado por el rebaño.
Este cuidado con el liderazgo refleja la responsabilidad que cada cristiano tiene en ayudar a edificar la fe de los demás. La oración y el ayuno realizados antes de la elección de los ancianos indican que esta decisión fue tomada con mucha oración y sumisión a la voluntad de Dios, un ejemplo que debemos seguir siempre que busquemos orientación para nuestra vida espiritual. El relato sobre las grandes cosas que Dios había hecho por medio de ellos nos inspira a reflexionar sobre cómo el Señor también opera milagros en nuestras vidas y utiliza nuestros testimonios para alcanzar a otras personas. No es por nuestra propia fuerza o mérito, sino por el poder de Dios, que podemos ser instrumentos de transformación. Pablo y Bernabé muestran que, incluso en medio de dificultades, Dios abre puertas y cumple sus propósitos a través de nosotros. Como hijos de Dios, somos llamados a testificar con alegría y a confiar en que Él está operando, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La lección de este pasaje de Hechos de los Apóstoles nos desafía a mantener la fe en medio de los desafíos, a buscar la comunión con nuestros hermanos y a apoyar a unos a otros con aliento y amor. Pablo y Bernabé nos enseñan que el verdadero discípulo de Cristo no se rinde ante las pruebas. Por el contrario, busca la fuerza que viene del Señor y persevera en la fe, sabiendo que su recompensa es eterna. Este pasaje también nos recuerda que la Iglesia es una comunidad de apoyo mutuo y que cada uno tiene el papel de cuidar y edificar la fe del otro. Como cristianos, somos llamados a vivir en unidad, compartiendo las bendiciones y dificultades con nuestros hermanos y fortaleciendo la fe los unos en los otros. Que el ejemplo de Pablo y Bernabé inspire a cada uno de nosotros a seguir nuestro camino con determinación y alegría, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él nos dará la fuerza necesaria para superar cada obstáculo. Que podamos vivir con esa fe perseverante, seguros de que el Señor es fiel y que sus promesas se cumplen en nuestras vidas. Que, como Pablo y Bernabé, podamos testificar las maravillas de Dios en nuestras vidas y esparcir el mensaje del Evangelio con amor y dedicación. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos por tu fidelidad y por el ejemplo de perseverancia que encontramos en tus siervos Pablo y Bernabé. Danos la fuerza para permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos tribulaciones. Enséñanos a valorar la comunión y a cuidar de nuestros hermanos, siendo apoyo y luz para aquellos que caminan a nuestro lado. Que siempre podamos elegir tu voluntad, buscando tu orientación en cada decisión. Capacítanos para ser líderes responsables y siervos humildes, listos para servir con amor y dedicación. Que nuestras vidas sean un testimonio de tus maravillas y que podamos esparcir tu palabra con coraje y confianza. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesarios para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.